El problema primero es saber qué cantidad de muertos hay, Yamil. Debido pues a las dificultades de navegación aérea que se presentan como consecuencia de la erupción del volcán, pues es mucho más complicado llegar hasta allá. Desde luego. El señor Rivera, en una avioneta de fumigación sobrevoló Armero. Y la información suya, señor Rivera, ¿cuál es? Eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Pero usted podría hablar de cuántas personas muertas. La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes, de resto casi todos murieron. Se calcula que ahora Armero tendrá unos 30.000 habitantes, o tendría. Los seres humanos creemos saber a dónde ir, qué hacer, cómo sentir, para qué vivir. Caminamos de acá para allá, trabajamos, vamos, volvemos, inventamos el sentido de los amaneceres para tratar de descifrar los términos del tiempo, el sonido ancestral de los mares, los códigos íntimos de nuestros deseos. Pero cuando descubrimos que es inútil, solo podemos mirar hacia atrás para contar nuestras historias. Y esta, como todas las historias, es un relato de otro ciclo del planeta, de vidas que contienen a otras vidas, de sueños que se sueñan a sí mismos. Es la historia de un tango, de un amor, y de uno y de miles de corazones humanos contenidos en el latido de un volcán. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo vas? ¿Qué hubo? ¿Cómo se te Hola. ocurre? Yo de relatar. ¿Qué más? ¿Me trajiste? Traje regalo de tiempos. ¿Qué más? Qué bueno. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, anoche se volvió gay. ¿Qué tal? ¿Por qué? Estaba contando que estuve en una fiesta gay ayer, imagínate. ¿Verdad? Sí, y me gustó. Le quedó gustando. Vea que eso queda grabado, hijo. Es que él es igual al papá, solo bromas. Ay, amor, Juanpa me trajo un regalito. Y yo, ay, dime, ¿qué me trajiste? Y dice, no, porque es una sorpresa. Y yo dije, no, esto no hay de otra, eso es Sandro. Me trajo algo de Sandro, una prenda de Sandro, la corbata de Sandro. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Joven. 64. Fumó toda la vida. Cuando yo conocí a Álvaro, fumaba. Me ofrecía cigarrillo. Y de hecho me enamoré de él fumando porque él lo hacía como con un estilo gardeliano, así, como todo un gardel. Y sus manos, sus dedos. Y cogía el cigarrillo de una forma tan peculiar y yo lo miraba y yo, ay, no, me empezó a gustar ese hombre. A ver, doctor, échese usted una 21 ahí. Una 21 ahí como las que se echaba cuando niño. No se va a romper la Con cabeza. ese perfil tan lindo que tiene. Eso. A mi mujer bien enamorada de mí, a pasarlo la vez. Yo sí lo amo, lo quiero. Uy, eso hay que grabárselo aquí. Eso, perfecto. Bravo, ya. 5 años atrás de aquella tarde de diciembre, Henriette y yo habíamos comenzado a filmar esta película cuando se cumplían los 20 años de la muerte de mi tío Álvaro. Y aquella tarde, después del almuerzo, fue otra vez N la que motivó el empeño de la memoria. Esta talega con uno, es que ya no hay, hijo, mira, ya no hay, esto no son,
Tangos, música antigua número 2. Esa es la letra de él. Sería buenísimo escucharlos. Pero eso sí Llévatelos, toca- llévatelos y los escuchas. No, la idea es que los oigamos todos. No, yo más bien consigo la grabadora y los... Pero no porque yo lloro. Porque, no sé, Álvaro lo era todo para mí. Era mi amigo, mi esposo, mi amante, el padre que yo nunca tuve. ¿Ves? No somos de este mundo. Se llama este cassette. ¿Sí? ¿De qué es? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a oír esos cassettes entonces? Devuelve a cinta y miro todo lo que grabaste. Devolver el cassette. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hacía 5 años que con Eneriet lo veníamos rebobinando para toda la familia en búsqueda de un duelo que nos debíamos, que necesitábamos. En enero de 2008 nos reunimos en Villavicencio para mostrarles lo que habíamos grabado en Armero el 13 de noviembre de 2005, una grabación que terminó por ser el entierro simbólico de mi tío y al mismo tiempo la versión libre de una breve historia de mi familia materna. Este es un trabajo que he estado haciendo con todos ustedes prácticamente, cuyo objetivo pues es hacer un duelo simbólico de Álvaro. Igual no quiero que sea un duelo doloroso, digamos, creo que es algo que debemos hacer hace muchos años, que no hemos hecho, sino todo lo contrario, creo que debe ser un duelo que invoque mucho más la alegría y que nos permita de alguna manera como recuperar la fuerza de la familia que somos. Y espero que les guste. Nacer, crecer, reproducirse y morir. A eso se reducía la definición más sencilla de la vida, esa que nos daban en el colegio en tercero o cuarto de primaria. Pero si la vida en realidad fuera solo eso, ¿dónde quedaría sentir, amar, soñar, sufrir, luchar, confiar o reír? Más bien la vida es movimiento para mí, y esta parodia del movimiento fotografiado es una manera de perpetuarla. Ella es mi hermana, Marta, y ella mi mamá, con Marta. Marta con mis abuelos en su primer cumpleaños, y mi abuelo, Alfonso Restrepo, padre de mi mamá, Yolanda, mis tías Sonia y Esperanza y mi tío Álvaro. Pero esta no es la historia de Marta, ni la de mi mamá, ni la de mi abuelo, y mucho menos la mía. Es la historia de mi tío Álvaro. Álvaro, que nació, creció, se reprodujo y murió. La noche del 13 de noviembre de 1985, una avalancha de lodo provocada por la erupción de un volcán sepultó el pueblo de Armero. Álvaro estaba allá esa noche y desapareció junto a 25.000 personas más. Hoy, más de 20 años después, haremos este duelo que la familia dejó postergar por años y años. Junto a las familias de los miles de desaparecidos que han dejado la guerra y las tragedias naturales en Colombia, lo recordaremos para volver a saber que a pesar de todo, en este país, la vida se abre paso en contra de las poderosas corrientes de la muerte. ¿Quién lo creyera? Han pasado 20 años. No sé dónde está sepultado Álvaro. Soy una viuda de Armero. Tengo la foto acá de mi hijo, porque él no pudo estar acá conmigo en este momento. Estando acá, siento el corazón que se me sale y para mí es como si fuera ayer. Carnita. Mira la carnita. Aquí hay carnita. ¿Cómo con la manita?
Yolanda Carbo. Está filmando con Alfonso, vea. Mire la filmación. Mire la filmación. ¿Eh? ¿Está filmando, mano? Nevado, el río Lagunilla, que fue que trajo todo lo que botó el nevado. Sí. Y en lugar de seguir acá, se derrumbó acá y se llevó todo. ¿Hacia ese lado? Y esta es la avenida, la principal por donde pasa uno allá arriba. Talleres, Flota San Vicente, La Rápido, La Velotaz. El edificio de 5 pisos. ¿El edificio de 5 pisos qué? De una familia de acá de Armero. Pero eso no quedó nada. El Cerro de la Cruz que se alcanza a ver allá al fondo, ¿verdad? Allá también se escapó la gentecita. Banco cafetero, una joyería, Café Hawái, un almacén de muebles y el estanco donde distribuían toda clase de licores. Tengo heladito, helado, paletas. Pues han pasado tantas cosas y ya el tiempo parece que lo ha borrado todo, pero mentiras. Llego acá y siento el mismo dolor en el corazón. A mí es muy duro. ¿Y qué crees que te ha dado fortaleza estos 20 años? Ah, no, eso sí, no hay duda, mi hijo. Estos 20 años él me ha acompañado paso a paso en el camino de la vida. Una cena de amor, una cena de amor. No, deje de ser tan cansón. Mira la cámara. No, que me hace dar pena. Que nos vaya a ver. Era la primera vez en muchos años que mi familia se enfrentaba a las imágenes de Álvaro. Ay, no, él era nueva. Y ese, hagamos una escena de amor. Y la inercia de esa emoción nos lanzó a recordar a mi tío todo el resto de la tarde. En la época de noviazgo, pues compartíamos con amigos y nos gustaba frecuentar los sitios de tango. En las noches, Casa del Tango, el Peñón del Tango, todo lo del tango, porque pues su pasión y su fascinación era el tango. Álvaro por el tango era increíble, todo, cantaba todo el día en la casa, todo era tangos, y entonces era pasión por el tango, y resulta que nació el Pocho. Y nos fuimos para la finca, el Pocho tendría en 2 meses, 3 meses, yo me acuerdo en ese calor, y entonces todo el mundo con el Pocho, porque entonces pues para poderlo dormir, porque en ese calor el muchachito lloraba y lloraba. De pronto oigo yo, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus anchas. Y este profundo, yo decía, con lo único que dormía el Pocho era con un tango que le cantaba al papá. Ella es mi tía Sonia y él mi primo Mateo. No hubo alguien más cercano a mi tío Álvaro que esta hermana. Vivieron juntos su infancia y muchos años después el destino los separó. De toda mi familia, la persona que entiendo más libre y más alegre es ella. Se fue a vivir a París en 1980 y nunca más volvió. Y además, tiene serias, contundentes razones para no querer dar esta entrevista, para no participar en este documental. Te voy a decir por qué. Porque yo siempre he sido enemiga de las
de la exhibición pública de los sentimientos, por lo menos de los míos. Y si la película fuera como esa que acabamos de ver, para que quede dentro de la familia, yo no tendría ninguna dificultad ni pondría ningún bloqueo. Yo me violento a hacerlo por ti y por N y por el Pocho, pero francamente que me cuesta mucha dificultad. Ya dije mi discursito. Bueno, pero no quiero que ni lo hagas por mí, ni por él, ni por el Pocho, sino por Álvaro. Justamente recordar lo alegre que era Álvaro y reivindicar como todo eso que es mucho más importante que la tragedia, porque tragedias familiares, pues en todas las familias hay tragedias. Exactamente, sí. Eso, pero por eso digo, yo creo que nosotros somos una familia banal, una familia como hay millones, trillones, billones, que no tenemos nada de especial para mostrar, aparte de haber vivido una tragedia que también han vivido muchísimas familias en el mundo. Entonces, sí, los recuerdos que yo tengo de mi hermano son maravillosos porque fuimos muy cómplices cuando estábamos chiquitos. Primero porque teníamos muy poca diferencia de edad. Álvaro era 15 meses mayor que yo. Y segundo porque él era una persona, desde pequeño era una persona dulce, apacible, generoso. Toda la vida fuimos muy unidos, aun cuando nos separamos en la vida de cada uno, sobre todo en la adolescencia. Álvaro tuvo una adolescencia bastante difícil, la relación de mi hermano con mi papá siempre fue difícil, porque es claro que mi papá tenía una debilidad, una preferencia por sus hijas mujeres. Entonces, mi mamá desplegó sus alas y para mi mamá Álvaro era su chacho lindo. Yo digo que en medio de todo es muy bueno que hubieran muerto ellos antes de la muerte de Álvaro, porque es obvio, terrible. Haga la presentación. Él es Beto, Alberto Pinzón, el segundo esposo de mi mamá y padre de mis hermanas menores, Juliana y Natalia. Trabajó por 3 años como oftalmólogo en Armero hasta el momento de la tragedia. Y si alguien fue amigo de Álvaro en esos últimos años, fue él. Álvaro Restrepo fue un cuñado mío. La familia de Álvaro era los Restrepo Botero, una familia de Calarcá que había emigrado a Bogotá. Y él trabajaba como abogado en Bogotá, un gran amigo de una persona de una sensibilidad humana y social extraordinaria. Mi relación con Armero se inició a raíz de mi necesidad de ejercer la oftalmología en el Tolima, porque había estudiado financiado por el gobierno para trabajar en el Tolima. Y a raíz de eso me acerqué al Hospital San Lorenzo a ofrecer mis servicios y me contrataron y duré 3 años y 10 meses trabajando como oftalmólogo en Armero, inclusive durante muchos años siendo el único especialista que había en Armero. A raíz de la muerte de doña Ligia y de don Alfonso, pues hubo separación de bienes. Y a Álvaro le correspondió cierto ganado que él trajo para Armero, porque pues Armero eran unas tierras muy prósperas. Él cogió un día el mapa y me ubicó y dijo, mira, el Nevado del Ruiz, por entre estas 2 cuencas está Armero, donde esto realmente erupcione, se lleva a Armero. Dijo, yo tengo que hacer algo allá, si no,
perdemos todo lo que hemos invertido allá. 8 días antes de la tragedia de Armero estuve almorzando con él y entre las cosas que yo le dije antecitos de que nos tuviéramos que despedir abruptamente porque donde estábamos se oían los primeros disparos de la toma del Palacio de Justicia. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. De que debía de ir a Armero y legalizar esos negocios que había hecho. Lo cierto del caso es que a raíz de la toma del Palacio de Justicia cerraron los juzgados. Entonces él aprovechó y dijo, yo necesito viajar a Armero para vender, rematar, hacer algo con esas vacas. Álvaro llegó a Armero el 13 de noviembre del 85, casi que por fatalidad del destino. Esa noche del 13 de noviembre de 1985 nos llamó, como a las 8:30. Él llamó desde el teléfono de la familia Guevara. Pues pensaba quedarme en el hotel, pero la familia Guevara me invitó a quedar, entonces voy a pasar la noche con ellos. Pues lo que me contestó, pásame al niño, pásame al niño. Insistió mucho en hablar con el Pocho. Entonces yo finalmente le pasé al Pochito y después, pues como madre metida, ¿qué le dijo su papá? ¿Qué le dijo su papá? Entonces no, que cuidara a mi mamá. La verdad, hasta los 5 años tengo recuerdos aislados, son puras imágenes. Yo tengo un recuerdo de él, yo no sé por qué él estaba ahí detrás de esa rueda, ahí donde hay como unas matas, con un balón, y yo caminando, alejándome de él, y él pateando el balón hacia arriba. Y yo como retándolo y diciéndole más alto, cada vez más alto, y él tratando de llegar cada vez más alto con el balón. El primer recuerdo que tengo de llanto por dolor de la ausencia de mi papá es como a los 7 años. Me doy cuenta que él no está y que hay que asumirlo así. Muchas veces yo he pensado que Colombia es un país de heroínas. Yo me imagino la cantidad de mujeres que allá en Armero dieron su vida tratando de salvar su familia. Yo no estuve allí, pero me considero una heroína. Porque yo soy como de la antigua, yo quería era un matrimonio, unos hijos, y nunca me vi sola. Sin embargo, me tocó y sacamos ganas de donde no las hay. Estamos viniendo acá al apartamento J8, cuarto piso, donde vivíamos cuando ocurrió la tragedia de Armero. Bueno, en las noches siguientes a la tragedia, yo lo que hacía era venirme sola acá para la sala, me sentaba en un sillón acá, justamente acá, ponía posición de meditar y me quedaba horas y horas y horas dándole espacio y cabida para que Álvaro se comunicara conmigo. Recuerdo mucho las navidades hacían reuniones sociales allí abajo en el parque y siempre estábamos pendientes con el niño para esperar al papá para bajar nosotros y participar de la Navidad. Bajábamos los 3 y participábamos de la Navidad. Por favor, un momentico, que parece que hay una emergencia, por favor, un momentico. Acaba de
empeorarse la situación. Se fue la luz, se oye un fuerte ruido en los ríos. Como a las 4 de la mañana me llama un amigo de Álvaro, un abogado. Me dice, Álvaro se encuentra en Armero, y le dije, sí, Álvaro está en Armero. Dijo, no se alarme, pero prenda el radio. ¿Y qué pasó? No, prenda el radio. La única información que tenemos es de que Armero está totalmente cubierto de lodo. Ese día yo me desperté y siempre nosotros ponemos las noticias de radio. Sobre la situación en Armero, estamos en las puertas de una gran tragedia. Siempre se hospedaba en Hotel Pindalito, pero esa noche me dijo, está cayendo un fuerte aguacero, creo que me están invitando a quedar ahí en la casa de los Guevara. Yo creo que me voy a quedar con ellos. Y le dije, sí, quédate. Me pegué a llamar allá a la casa de los Guevara. Sabíamos que por lo general los miércoles Beto viajaba a Armero. Este día ya era jueves 14, ¿sí? O sea que el miércoles 13 se suponía que Beto debería haber viajado. Hubo dos circunstancias que me impidieron viajar. Yo me le agarré del cuello y le dije, por favor, no te vayas. Yo doy fe porque Yolan me llamó y me dijo, mira, Panchis, Beto, que se va a ir y yo no quiero dejarlo ir. Y yo le decía, ¿pero por qué, Yolan? Me decía, no sé, yo no quiero que él se vaya. Entonces él me dijo, ¿pero por qué? Si tú me has dicho que yo tengo que ser responsable, vienen unas señoras de Honda que van a operar, que tengo que operar. A eso se unió que un amigo me insistió de que fuera a hacerle una pequeña revisión ocular. Y yo me pego a llamar, apenas colgué de hablar con Fabio Mejía, y marcaba. Y en ese entonces no había red y uno tenía que dar con indicativo y todo. Y sonaba ocupado. Pi, 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 pi. En ese momento yo prendí el radio, llamó un piloto de una avioneta. No se ve casas, quedó arena, eso quedó desaparecido, totalmente desaparecido Armero. Casualmente el despertador no sonó. Ahí mismo yo pensé en Beto e inmediatamente entró una llamada y me contestó Beto muy dormido, aló. ¿Yo qué hago aquí? Yo me tenía que ir. Beto, te salvaste. Entonces me decía, ¿de qué? Entonces le dije que Armero desapareció, Beto. En un principio la reacción de Beto fue me salvé. Yo me acuerdo que él gritaba y de pronto se me ocurrió llamar a Jorge Hernán y a Yolanda, que pues han sido nuestros primos muy queridos, muy cercanos. Desde ese momento comencé a preocuparme por Álvaro, llamé a Esperanza. En esa llamada Jorge Hernán me dijo, hay que tomarlo con la calma de vida, imagínate que Álvaro está en Armero. Entonces yo, ¿cómo así que Álvaro está en Armero? Pero Álvaro no, Jorge. O sea, yo al principio le dije, no. Dijo, sí, yo hablé antes de ayer con él se fue a firmar la escritura de la finca que compró. Y comenzamos a movilizarnos ya en función de la tragedia que había ocurrido y a tratar de detectar qué era lo que había ocurrido con Álvaro. Y ahí fue cuando yo llamé a Sonia. Yo estaba leyendo un libro que hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Era la 1 de la tarde en París y yo, que tengo la lágrima difícil, se me llenaron los ojos de lágrimas y empecé a llorar con una escena de guerra que había leído muchas similares y nunca me había provocado eso. Y es cierto, en ese momento yo sonó el teléfono y era mi hermana Yolanda a contarme lo que había pasado en Armero, y le dije yo, ¿y Beto? Y me dijo, no, Beto está aquí al lado mío, el problema es Álvaro. Que Álvaro se fue y debía haber llegado ayer y llamó a Eni a decirle que se quedaba un día más y no tenemos noticias. Bueno, en ese momento ya prendí la televisión, etcétera. Se armaron grupos de 2 y 3 personas y se dispersaron por todas partes donde decían que habían sobrevivientes rescatados de Armero, todos ellos liderados gracias a Beto y Jorge Hernán Velázquez, el primo. Este es Manizales. Sí. Manizales, todo el Nevado. Sí. Pereira. El Otún. Un día después logré viajar, el 14 de noviembre, sobrevolé Armero. Fui testigo de la desolación de los restos de Armero y posteriormente de 2 o 3 días de intento de buscar a Álvaro, de encontrar a Álvaro entre
los vivos o entre los muertos, ¿no? Bueno, me da pena contigo, pero me hizo llamar. Sí, la Ay, bueno, qué hubo terremoto. Y ahí Armero. Mariquita. Nuestra familia emprendió pues toda esta brigada de búsqueda de Álvaro y eso hizo que Álvaro Restrepo Botero empezara a salir en todas las listas. Cuando eran las de supervivientes, entonces ¿en qué hospital está? Entonces está en el San Juan de Dios. Corra para el San Juan de Dios, vaya y mire la gente. No, ahí no estaba. Al día siguiente íbamos y entonces estaba en la lista de muertos. Entonces, ¿dónde reclamamos los muertos? No, ni idea. Nadie sabía dónde se reclamaban los muertos. Que yo tengo como una percepción así extraña y después de un tiempo, como de 8 días, empezamos a oler flores y ya nos dimos, y pues si pensamos, Álvaro está muerto, pero sin embargo el inconsciente sigue así, uno se resiste y seguía pensando que en cualquier momento Álvaro podía volver a aparecer. Es muy difícil porque uno en ningún momento se da exactamente cuenta en qué momento decide, como con otra persona, se murió tal día, como a tal hora más o menos, etc. Cuando alguien desaparece, como que muere todos los días, pero no muere nunca. Yo creo que todos nosotros, cada uno a su manera, ha hecho el duelo, no sé porque pues yo he vivido tan alejada de la familia, pero yo creo que sí, yo hice el duelo en el sentido de que siempre yo tengo a Álvaro en mi corazón. La muerte de Álvaro, con él maté yo mi pequeña infancia, eso sí, definitivamente. Mi infancia era él, era con él, si no, eso ya no existe. Y después, lo que era terrible era imaginar el momento de la muerte. Entonces, esa parte para mí fue difícil, dura, pensar en la angustia o en lo que pudo ser los últimos momentos de él. Y es que hay una cosa muy curiosa. Cuando yo vivía aquí, una vez que fui a Colombia, Mateo debía tener unos 3 años, fui a la casa de Álvaro Viene. Álvaro amaba mucho la historia, él leía mucho historia. Y me acuerdo que salió de su cuarto con un libro muy grande diciendo, Sonia, mire qué cosa tan impresionante. Estaba leyendo la tragedia de Pompeya. Y me mostraba, y son de las coincidencias que tiene. ¿Quién en ese momento, que eso debió ser 2 años antes de Armero? Y él me dijo, estuve impresionadísimo leyendo, mire, y estuvimos hojeando ese libro. Entonces yo pensé mucho y durante mucho tiempo en cómo pudo haber sido el pánico del último momento, ¿entiendes? Porque yo digo, o trato de convencerme, de que no le tengo miedo a la muerte, sino al instante de morir. Eso es lo que debe ser duro de afrontar. La muerte no, porque después de que uno está muerto, ¿qué le importa? Eso ya el problema es de los otros. N. Cuando ya dijimos, mire, Álvaro está muerto, eso fue el 13 de noviembre. Y yo creo que para nosotros ya para el 10 de diciembre, la verdad estábamos todos rendidos, física, emocionalmente, a todo nivel estábamos rendidos. Y ya aceptamos, Álvaro murió, Álvaro no aparece, Álvaro hemos hecho hasta lo imposible. Entonces, por intermedio de un amigo mío que yo sabía que tenía una finca en Silvania, la alquilamos y nos fuimos todos. Allí estábamos haciendo un duelo de una desaparición a la que nos queríamos negar porque no queríamos perder ese ser querido, pero que teníamos que aceptar. A ver cómo está quedando esa carne, hombre. En buena medida eso fue la despedida que le quisimos hacer a Álvaro sin ponernos de acuerdo a que esa fuera exactamente la despedida. Y fue como un remanso de paz y de duelo.
O sea, de poder llorar los que querían llorar, de poder hablar, de poder recordar a Álvaro en toda su dimensión. De repente yo me hallé en este paseo y solo recuerdo que me aislaba del grupo y me iba como a meditar y como a la montaña, al campo y como a reflexionar sobre lo que estaba pasando y no más. Uno de los símbolos que teníamos que utilizar, donde no estábamos festejando nada, pero queríamos simbolizar un acto de familia y un acto que a la vez puede ser de despedida. Entonces, elevando ese globo, hicimos un homenaje a lo que nosotros hacíamos en familia y eso lo hicimos en honor de Álvaro. Era imposible una mejor despedida. Y yo no podía saber en ese entonces lo que significaba ese momento. Porque creo que fue una de las últimas veces que vi a toda mi familia materna junta. Bueno, voy a dejar estas flores acá en esta tumba porque pues realmente no sé dónde quedó sepultado el cuerpo de Álvaro. Simbólicamente las dejo acá porque acá es el cementerio, o fue el cementerio de Armero. En memoria de Álvaro. Y siempre estará con nosotros en nuestros hogares y en mi corazón, porque fue una persona maravillosa, espléndida, el hombre ideal para mí y pienso que para cualquier mujer. Si tuvieras la oportunidad de volver a sentarte frente a frente a Álvaro, ¿qué le dirías tú a Álvaro? Que nos cantáramos Garufa. Volverlo a oír carcajearse como se carcajeaba de chistoso. Cualquier cosa con Álvaro era de regocijo, no era trascendental, Álvaro no le gustaba ser trascendental, que jartera, nunca se la dio de trascendental. La risa más contagiosa y la carcajada más espontánea y más linda era la de Álvaro Restrepo. Él se reía con la A y cuando resolvía reírse de eso, que le daba un ataque de risa, uno no podía dejar de contagiarse de esa risa. Eso me acuerdo tanto como se reía, pero me acuerdo de algo que hace reír a la gente cuando me da cuenta. Es que un día me estaba contando algo y me dice, Sonia era una mujer tan fea, pero tan fea, pero no fea como usted, me dice, sino fea. Pero sí, del barrio La Bandiola, sos el más guapo y te llaman Garufa por lo bacán. Durante la semana, métala duro y el sábado en la noche sos un doctor. Te encaja la polaina y el cuello duro. Te vas para el centro de Rompedor. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido.
porque supo que te vieron la otra noche por el parque japonés. Pero no vayas a meter eso ahí porque me haces quedar en ridículo. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad que se me da de tener un micrófono para decirle a toda mi familia que los quiero mucho, que espero algún día volverlos a ver, pero como esta puede ser la última vez que nos veamos, entonces un abrazo para todos, buen viento y buena mar para la continuación y voilà. No, señorita, eso no ha terminado. Sí, se ha terminado porque es que imagínate que se dañó la nevera. La gente es buena por naturaleza. Yo pienso como Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cuando yo veo la gente y miro un poco más allá, alcanzo a descubrir como esa esencia, como esa pureza, como esa ingenuidad de lo que estamos hechos todos. Y siento cosas lindas por la gente, siento ternura y eso me regocija. Creo que ahora se está grabando en estéreo. Ya está sacando dos... Pille. Iba a decirle sí. Vamos a hacerla con la otra. Enseñanzas, mira. Mira, mira. Sutra de la luz dorada, ¿ve? Esta noche, martes 7, mira. 7 a 9. ¿Vamos? Bueno. Entonces, en el budismo decimos que nuestra propia felicidad depende o está en amar y tener en cuenta a otros, preocuparnos por otros. Ahí está nuestra felicidad. Porque si el karma es personal, se reúne ese evento como un asunto puntual en el cual todos resultan afectados. Okay. So she's asking, if karma is individual, then why do people in a collective way receive some karmic result? For example, she's thinking about things that have happened in Colombia. For example, one whole town suffers, for example, from the rain or something like that. Then one whole town, people have no houses or something like that. Yes, generally karma is individual. Of course, there are collective karma, like a sun and moon. We all enjoy sun and moon environments. These are our collective karmic results. Because, for example, Colombia nowadays, even though Gisela also
little suffering because of the holes of the road, traffic. Maybe previous lifetime Gisela, maybe Colombian, I don't know, maybe those times we all accumulated some collective negative karma, now we have these results. But collective means we all together did something good things, now we all are having together some good things. We all did something bad things and we all are having same time bad things. That's a called collective karma, not something that to change each other's, not like that. No antes. Entonces solo grabamos desde ahí o grabamos todo así en silencio desde el comienzo y cuando cuando tenga que entrar pues entro. O sea, ¿la dejamos correr toda o...? No, corramos por desde 1 minuto 30. Volverás en la vibración del sonido de un bandoneón. Como la letra habla de volverás en la vibración del sonido del bandoneón, sería chévere como en la parte final de bandoneón, no sé, como el asunto de la vibración, no sé cómo puedes como acentuarlo. Dale, ¿listo? El sueño de encontrarte en el otoño de un sol será amor, canción. Volverás en la vibración del sonido. Después justo inmediatamente después entra el ja, 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 que viene como con unos golpes acentuados con ese coro. Sí, no, después, pero digo para que el final no lo hagas no se alargue mucho porque inmediatamente después entra eso. Con el segundo te acomodas. Lo hacemos así. Ya nos toca acomodarnos. 1, 2, 3 y medio 8 y empiezan. 1, 2, 3, 4, se sentaron 1 y 2, se sentaron 1 y 2 y 1, 2, 3, 4, se sentaron 2, se sentaron 1, 2. Pisa ahí nomás, pisa ahí, eso. Y ahí nomás, mira la cola. No saques la cadera. Sí. Pisa, abre. Ahí, no tan abierta. Ahí, pisa. Eso, y ahí sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y ahí arriba. Tú la tienes que llevar a ella, no ella. Así ella sea rebelde. Así ella sea rebelde. La de ella no se ¿Para lanzar?
Hola, estamos aquí en la cúpula donde entra toda la gente, en la cúpula de la iglesia. ¿Dónde estás? Míralo. Beto. Hola. Panchi, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué es de tu vida? Yo no venía a Armero desde hace 10, cuando cumplió 10 años de la avalancha, o sea, hace 15 años no venía. Y para mí fue reencontrarme con un acontecimiento que de todos modos, aun cuando yo no viniera acá a Armero, siempre lo tenía presente el 13 de noviembre. Estaba presente en mi vida desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? ¿Tú fuiste oftalmólogo cuánto tiempo en Armero? 3 años, ¿Y en qué año? 10 meses. ¿En qué época? Yo llegué a Armero en el 82. 82. ¿En qué parte tenías tu consultorio? El consultorio lo tenía en el Seguro Social. Ya, calle 10 con carrera 15. Busquemos el Seguro Social, el 12. O 12. Este era el seguro, vea, este era el arbolito que había enfrente de mi consultorio. Es difícil, pero... Y tú trabajabas acá en el hospital. Estaba de director Nelson Restrepo. Nelson Restrepo. Entonces, tú también haces un duelo también. Yo creo que la elaboración de la pérdida de mi sitio de trabajo, de la pérdida de mi consultorio, de toda la población que yo atendía, lo elaboré porque duré como 3 meses después de la avalancha o 4 meses, más que todo conviviendo con los damnificados dentro de los movimientos de ellos, charlando con ellos, tratando de reconstruyeran la noche de la avalancha, cuál había sido su experiencia personal. Y fue largo rato, unos 3 o 4 meses, entonces ya cuando terminé esa labor, yo creo que me reconcilié un poco ya con la vida, ¿no? Entonces, a pesar de tener bien usted a los armeritas de los ojos, no pudieron ver que se iba a venir una avalancha. ¿Ah? No pudieron, ni yo mismo la pude ver, tal vez era que yo era muy mal oftalmólogo. ¿Sí? Oh, muy buen oftalmólogo. Demasiado Ya no tiempo. te puedo abrazar mucho, estás muy alto. Qué mal, mucho, me cuenta. Mucho tiempo. ¿Este también se salvó de la avalancha? ¿Este Sí. también se salvó de la avalancha? ¿Qué más? No, nada, N, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha ido? Bien, Beto, qué rico verte. ¿Cómo te Gracias. decidiste a venir? No, yo desde que me dijeron, yo dije, yo me voy. ¿Te acuerdas, Beto, tan bonito, tú que estuviste conmigo paso a paso y cuando ya no hubo esperanzas de rescatar a Álvaro, sobreviviente? Entonces Beto dijo, N, no hay nada más que hacer, tratemos de encontrar el cadáver. Y mirando cadáver por cadáver, buscando, tratando de rescatar el cuerpo de Álvaro. Todavía me duele. Fueron épocas muy difíciles. Muy difícil. El encuentro con Beto fue pues, una sorpresa, me dio alegría verlo bien. Un poco sorprendido porque no estaba consciente de todo el vínculo tan fuerte que él tenía acá. Él casi que tenía una vida acá y yo no sabía esa parte de la historia. Pensé que a quien más le competía algo con respecto a Armero éramos a mi mamá y a mí, por ejemplo. Doña Amparo habla con Alberto Pinzón, el oftalmólogo de Armero. Bien, gracias. Estoy cerquita de la Suiza. Entonces nos vemos ahí en 20 minutos. Bueno, señora, la espero allá. Álvaro era una persona supremamente idealista. Cuestionaba toda la sociedad, cuestionaba Era todo. ateo, según lo que me dice mi mamá. Sí, sí. Unos días antes de la avalancha bajamos al Mero y casi todas las preguntas de él eran acerca de la muerte, Sí. acerca de qué pasa. Y entonces me dijo una cosa que yo te la quería comentar. Me dijo, yo soy capaz de entregar todo lo que tengo con tal de que la sociedad me garantizara que el Pocho tendría estudio y vivienda y todo. En algún momento y ahora también lo estoy pensando,
tener nada más el hecho de pensar en tener un hijo ya me hace generar todos esos sentimientos que Beto me decía que mi papá tenía hacia mí. Doña Amparo, ¿Cómo estás? Pásenle la qué mano, emoción. que nos quedamos ahí enredados. Por acá, esta es la puerta. Sigan. Sigan, están en su casa. ¿Qué ha hecho? Ay. No sabe cuántas veces la he recordado. Sí, yo también, Ay, yo también, no, de gracias. pura verdad, sí, yo sí me acuerdo de usted. Yo también. Y Eneriela de Negro, que está bajando, Sí. era la esposa de Álvaro, Ah, que el él tío, quiso el hermano de Yolanda, ¿no? el hermano de el hermano Yolanda, de el que Yolanda. había hecho, venía a hacer negocios con Sí. Antonio. Vea, Eneriela, Sí. doña Amparo, que ya... ¿Cómo está? ¿Qué más? Cuando yo era niño viajaba con Beto Armero. Muchas veces me quedé en esta casa ahora en ruinas, ahora sobreviviente. Y mi cuarto, doña Amparo, Era ese que tiene la ventanita partida. Lo que pasa es que Miguel tuvo que sellar las puertas porque esto se volvió guarida de bandidos. Ah, ya. Doña Amparo, ¿cómo fue la salida suya? ¿Cómo fue la vida suya esa noche? Pues empezó a caer ceniza. Mi hijo está jugando fútbol allá al frente, que había un campo de fútbol. Y entonces él entró y me dijo, mire mami cómo vengo, todo un tiznado. Le digo, ¿y eso qué pasó? Dijo, no se está cayendo como ceniza. Y entonces mi esposo se fue para el centro con el amigo que estaba, que para ver qué decían en la alcaldía o qué ¿Ya pasaba. se había ido la luz? No. Ellos se fueron con Se luz. fueron con luz, antecitos de las 10. ¿Se acuerda el colegio Carlota? Sí. Cuando nosotros nos paramos enfrente, el colegio Carlota empezó a caerse así, pa, como un dominó. Entonces yo ahí sí le dije a mi hijo, vámonos, nene, vámonos, que esto se va a caer. Entonces cuando salimos allá a la casa de Alberto Vélez, él estaba saliendo ya con Estela. Sí. Él iba en un carro adelante y Estela sacó el otro carro. No me pude subir, el carro se cerró otra vez, entonces yo ayudé a salir a Estela de la puerta, por la ventana. Y no subimos y ella se subió en el capó del carro, porque el carro quedó pegado del poste de la luz. Entonces cuando nosotros nos subimos al poste, yo la abracé así y le pelé toda la cara. Bueno. Yo me acuerdo que usted me contaba que usted pensaba que si se soltaba moría. Sí, claro, donde nos hubiéramos soltado nos habría pasado algo terrible porque las cercas, yo no sabía si se habían quitado las cercas del puente. Puro alambre de púa nos hubiera llevado allá y nos hubiera vuelto nada. Entonces salimos con Estela y nos montamos en el carro de Alberto, pues, porque el otro ya no lo teníamos. Nos cogió algo por detrás, que ya era el lodo. Estela decía, Alberto, pero reverso, que allá está seco en el puente. Y entonces, y él dice, yo estoy echando reverso, pero el carro va para adelante. Pues claro, adelante. Ya era el lodo, sí, ya era el lodo, que eso tenía una fuerza tremenda. Alberto, Estela se pasó para el puesto de adelante y empezó a maniobrarlo, y mi hijo y Alberto tratando de echarlo para atrás, para ver si podíamos llegar otra vez al puente. Se los llevó a ellos dos. Ay, Dios mío, cuando llegó a mi hijo yo me pensé morir. Y yo los vi así cuando pasaron las uñas así por el capó y no se podían tener ni nada. Pero bueno, ellos quedaron bien abajo, pero yo al ratico ya cuando pasó todo, porque eso no fue sino por espacio por ahí unos 15 minutos. Cuando ya quedaron bien abajo, cuando ya calmó todo, yo empecé a llamarlo. Y él me contestó, y dije, bueno, sí está bien. Entonces él se vino a acompañarme y Estela se fue para donde estaba el marido. Sí, entonces ya ahí nos estuvimos hasta el amanecer. ¿No estaba Antonio ahí en ese No, él estaba en el club. Con Alba. Sí, Conclusión, pues. Sí, eso no... La historia que yo logré averiguar sobre Álvaro me dejó convencido de que Álvaro había muerto en la avalancha, porque muchos de los datos que logramos llegar indican que Álvaro se había ido, estaba en el club campestre, y ahí en el campestre la cosa fue de unas dimensiones tan graves como las fue en el centro del pueblo. Es muy duro porque uno no sabía por quién llorar. Si yo me acordaba de mi esposo, lloraba por mi esposo, por mi papá, por mi mamá, mi hermana. No, yo no sabía por quién llorar, entonces eso fue muy terrible, realmente que eso es inexplicable. Yo no sé cómo uno se cura. Para mí fue muy difícil no tener un cementerio, una tumba donde ir, sentarme y contarle mis problemas o desahogarme ante quién, por lo menos alguien se muere y de ahí una tumba simbólica. Claro. A mí me pasa en este momento lo que le decía yo que le debía pasar a algunos de los sobrevivientes de Armero,
que habían perdido tantos familiares. Por ejemplo, el doctor Oviedo me decía, perdí 34 familiares directos. Yo le decía, no hay lágrimas, uno no tiene lágrimas para llorar a 34, de pronto llore 3 y 4 o 6, pero 34 es imposible llorarlos a todos. En este momento yo siento eso, que es una gran tristeza que me imposibilita llorar, porque son muchos las personas que recuerdo con mucho cariño y con mucha añoranza. $25.000 muertes son 25.000 duelos. Un mar de lágrimas no lloradas por muertos inútiles, evitables. Armero pudo ser evacuada. Es más, Armero pudo haber sido construida en otro lugar cuando fue fundada en 1895. Los documentos son claros al respecto, y al día siguiente tendríamos otro encuentro que no nos dejaría dudas. Pero no importa, nadie revive por eso, aunque saberlo hace posible no repetir la tragedia. Ahora subimos por esta carretera y desde ahí podemos ver el cañón por donde bajó la avalancha. ¿Te vi pasar allá, tú vas en un carro azul? Verde. Ah, sí, lo vi pasar, sí, claro. Entonces, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Vamos, ¿no? Entonces, Sí. ¿Me voy yo contigo? Si quieres. Es por acá la cosa. Pero ya no me acuerdo bien. Entonces, Alberto, te iba a decir sobre el tema de como una especie de mentalidad acientífica o precientífica en las autoridades, porque tenían toda la información y la evidencia no le hicieron caso. De hecho, hubo una memoria que se publicó en 1849 en París de un militar, de un coronel Joaquín Acosta, que describía un evento exactamente igual al que pasó, solo que de mayor magnitud, porque de ahí viene la historia de que bajaron bloques de hielo por el río hasta Cambao. Y después hubo un científico que se llamaba Ramón Guerra Azuola, que hizo unas excavaciones antes de la fundación de Armero en este lugar y fue el que determinó, según las capas acumuladas de los distintos flujos de lodo, la periodicidad. De eso hace 120 años, ¿no? Y sin embargo, fundaron el pueblo exactamente en la desembocadura del cañón, sin recordar que en el año 1845 se había llevado 1000 personas. Carlos, tú conociste el artículo que después publicó El Tiempo, donde predecía que la avalancha iba a ser a mediados de noviembre. Sí, y él hablaba era de eso, ¿no? De que habían volcanes aperiódicos y volcanes periódicos. Y que el Nevado del Ruiz era un volcán periódico. Tiene dos periodos. Dos periodos, decía él. Uno de 145 años, uno de 110. Uno de 110. Acabamos de pasar el de 145 y entramos al de 110, o sea que en este momento nos quedan 85 años para la siguiente erupción. Bueno, pues este es el río Lagunilla. Esto quedó pelado como a una altura, yo no sé, y unos vertical, 60, 70 metros. Parecía que lo hubieran rastrillado con una máquina. Llenó el cañón, lo llenó. Es que eran 100 millones de metros cúbicos de hielo que se desprendieron del glaciar. Lo primero que encontró fue la estación eléctrica, una enorme explosión y se quedaron a oscuras. Eso fue como el primer momento. El primer momento. Sí. Y el alcalde dijo por el radio, esto se nos metió el agua y hasta ahí llegamos. Sí, había toda la evidencia científica que permitía predecir la cosa. El manual de la ONU decía, eso se demora un año. Y dio un año entre el 21 de diciembre y el 13 de noviembre. 11 meses dio. Yo soy montañista, yo escalé el Ruiz ese año 2 veces. Escalé por el glaciar que se cayó, que se derritió. Y era evidente, o sea, yo no soy geólogo, pero ver uno de esos resquebrajado, caliente, lleno de azufre, maloliente, fuimos hasta el cráter y lo vimos y eso era absolutamente evidente que algo iba a pasar. Un amigo nuestro que trabajaba con Hijaminas lo escaló en febrero, hizo un informe, a partir del informe se elaboraron una serie de prevenciones. Como en julio o agosto se pellizcaron y dijeron hay que pedir una plata para unos sismógrafos, pero ya no había tiempo, la plata no salió.
Y la advertencia de que el peligro era al 100% se quedó en el papel. No pasó nada. Sí. Eso es increíble. Claro que me está empezando a interesar mucho esas semanas anteriores a la erupción, ¿no? Y esas 2 últimas horas en que se podían ir y no se fueron. Y no se fueron. No se fueron. Porque les dijeron que se quedaran, que no pasaba que no había nada. peligro. Eso fue lo Sí. grave. Hubo muy mala comunicación. Mi hermano Álvaro, en esa época no había celulares, ¿no? Obvio. Y mi hermano estaba como impactado, obviamente, me imagino, por las cenizas que caían y todo eso. Y él llamó a mi cuñada a las 8 de la noche. Ajá. 8:30, de 8 a 8:30 más o menos. Y le preguntó que qué estaban diciendo en el noticiero, que se habían dicho algo porque él sí estaba muy impactado, pero que allá decían que no se fueran. El reporte que yo tengo, yo tenía un amigo que trabajaba en TV Hoy y tenía comunicación directa con los funcionarios de las torres de retransmisión que hay en Letras, porque ellos retransmitían el noticiero. Entonces, a las 9:20 le dieron esa hora. Tal vez a esa hora percibieron en Murillo y en la zona de Letras que el volcán había explotado. Pero como ese no es un proceso instantáneo. Yo podría darte otra versión. Es que se deshieló el glaciar, que fue la versión que le oí a Tassieff. Yo no sé si tú Harun Tassieff. Cuando vino Tassieff, él nos explicaba que lo que se había deshielado era el glacial, porque la erupción no fue violenta. No fue grande. No fue grande, entonces Pero fue caliente. caliente y cayó sobre el glaciar. Y lo derritió. Y derritió primero el centro del glaciar que la periferia, pues por lógica. Tassieff decía que se había formado una licuadora. Ajá. Dice, en Armero, en el centro en Armero, lo que hubo durante 1 minuto, 2 minutos, fue una inmensa licuadora cuyos elementos eran personas, neveras, muebles, ladrillos. Carros. Terrible. Él calculó cuánto había elevado el remolino, cuánto se elevó, y calculó como 60, 70 metros. Eso fue una inmensa. O sea, que te triplicó a la iglesia y todas esas cosas. Claro. Fue mucho más Por eso alto. se llevó la iglesia, es que esa iglesia era grandísima, yo me acuerdo. Beto, pero ¿quién era Tassieff? Tassieff era en ese momento uno de los geólogos más importantes del mundo, y entonces el gobierno, Naciones Unidas, lo trajo para esos días de la avalancha a que explicara y todo. Nosotros estuvimos hablando con él acá en Armero. Él nos explicaba el mecanismo. Él calculó la velocidad de la avalancha, 350, 370 kilómetros por hora. O sea, eso venía a 1000, como un avión. La avalancha al desembocar al valle se amplía, entonces no es tan homogénea la presión. Y entonces la cabeza alcanza la cola, y por eso es la explosión. A la derecha. ¡Ay! Volvimos a Armero nuevamente. Oye, la casa usted por dónde la quedaba? otra, por la otra. ¿Están buscando qué? Ah, la casa. Porque nosotros éramos de aquí, Armero, estábamos mirando la casa. ¿Y dónde estamos? Carrera 16, 15, 63. Están, la 18 es aquella la carretera. Esta es aproximadamente la 17, como con 15. Nosotros vivíamos en la carrera 16, número 1563. Acá a la vuelta. Allá a la vuelta. Tal vez a la vuelta era la casa de ellos. ¿Qué barrio era? San Rafael. Nosotros nos habíamos ido para Girardot ya cuando la avalancha. Ah, ustedes salieron. Nosotros ya habíamos salido. Algunos familiares quedaron acá. Él vino Unos el otro heridos, día y otros ayudó muertos. a salvar unas personas. por qué esa Salvó una historia? niña de 15 años. No, nosotros vinimos al otro día a las 6 de la mañana, estuvimos aquí. A las 6, 7 de la mañana. Entramos a Carmero y encontramos todo esto lleno de muertos por todas partes. Encontramos como a los 2 días, encontramos allá abajo una niña de apellido González. Tenía por ahí unos 15 años, la encontramos totalmente desnuda. Entonces nosotros traíamos sábanas y todo eso, le lavamos la cara porque ya los ojitos los tenía todos llenos de lodo y todo eso ya seco. Entonces ya los tenía tapados por completo, les lavamos la cara y llamamos un helicóptero y el helicóptero bajó y la envolvimos en la sábana y ellos la llevaron. Ahorita damos una vuelta acá y vamos a subir por allá a la cordillera para el lado de San Pedro, que tenemos familia por ahí por todo eso. Aquí arriba para... ¿Dónde es el cañón? Sí, señor, Sí, por ahí, hermoso, por donde bajó la hermoso. lagunilla. Una señora que estaba loca,
se paró por acá en este pedazo y a gritar y a decir que Armero se iba a desaparecer. Y nadie le creía. Sin embargo, habían personas y familias que sí creyeron en el aviso y salieron. Y por lo menos mi tío Gildardo, él era pastor de una iglesia adventista acá. Y él cogió la moto a esa hora y comenzó a avisarle a todos los hermanos. ¿Se acuerdan? Sí. Avisarle a la gente que salieran, que de la Armero iglesia que salieran y mucha gente se salvó. Contar las historias. Todos lo necesitan. Lo necesitamos. Para ellos es importante hacer el relato de su supervivencia. Y para nosotros, ¿acaso dibujar el rastro de todo lo que nunca supimos acerca de la muerte de Álvaro? Acá está mi mamá y mi papá. 12 primos murieron acá también. Los niños salieron del colegio y ¿sabe qué hicimos? Darle hojas de cuaderno blanca a los niños para conocer la ceniza volcánica, como es uno de ignorante, ¿no? Cayó un aguacero fuerte a las 8 de la noche. Quedó todo en oscuro y ahí es donde empezamos ya a nadar todo el mundo. En ese momento que se fue la luz, yo cogí en mi casa y salí corriendo con los niños y ni siquiera tranqué ni nada porque sabía. Armero ha desaparecido, no hay nada, está sepultada, tan solo un vano deseo. Perdí mi madre. A la serenidad del cementerio que siguió a ese vórtice de cuerpos y casas y cosas, llegaría la angustia y el afán del socorro, de destorcer ese adverso destino. Y perdí mis hijos. Esos golpes como del odio de Dios, como del amor de un enemigo, de apagar un volcán con curaciones de llanto y amor. Y ahí corrimos y en esa carrera se nos quedó mi mamá. Perdí toda mi familia, anochecí y amanecí sin nadie. Y la magnitud con que venía eso era por la cantidad de piedras que traían. Yo tengo un niño. Era una masa gris, como café, que eso era... Eso hacía así, ¿no? Él está vivo porque ya hay gente que ya lo ha visto en Ibagué, ¿sí? Se llevaba todo lo que encontraba al paso, se lo llevaba. Fue entonces cuando de entre el barro de Armero y su río Lagunilla emergió la figura trémula de una diosa del Limo. Deslumbró un instante en el rescate y desapareció para siempre en la oscuridad de un misterio con secreto. El mundo todo la recuerda como la Venus de barro y algunos mortales recordamos su extraña desaparición. Si de pronto llega a aparecer algo, pues que yo estoy viva. Yo hoy, con una indecisión perenne, sigo dudando entre la Venus de mármol de Grecia y de Milos, la Venus de piedra del Magdaleniense y el Paleolítico, y la Venus del barro del cráter Arenas y de San Lorenzo de Armero, municipio muerto con alevosía el día 13 de noviembre del nefasto año colombiano de 1985. Tengo otro niño llamado Carlos Francisco Arbeláez. Yo, por ejemplo, defendí mis niños como una heroína, Jesús, María y José. Ellos están vivos, se los robaron en Bogotá. De pronto nuestra verdadera tragedia sea ser humanos, y por doble desgracia del destino, en una sociedad como esta. Armero se iba quedando solo. Se estaban yendo las esperanzas de hoy y las de hace 25 años, y volvía a ser habitado por sus 20 y tantos mil fantasmas. De las pertenencias de mi tío sobrevivieron las vacas descendientes, hoy vacas de otros, vacas de nadie. Del pueblo quedan las ruinas, testigos de nuestra torpeza, la garantía para no equivocarnos de nuevo. La palabra armero denota al fabricante y vendedor de las armas. Una semana después de la sangrienta retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, la naturaleza parecía vengarse de nuestra vocación guerrerista. Colombia no paraba de sembrar muertos, ni en ese entonces ni ahora. La mayoría de las víctimas del conflicto colombiano son hombres que caen en batalla o desaparecidos de la guerra sucia, y muchas mujeres, como N, resisten de pie. Bueno, hoy en la presentación de tango ingresé a las clases de tango a partir de marzo de este año. Me apasiona, el tango me fascina, toda la vida aprendí a querer y a amar el tango a través de mi esposo y
yo creo que para mí esto es una meta que yo tenía que cumplir. Sé que él no está en este momento acá conmigo, pero sé que le hubiera gustado mucho, mucho, mucho. Ahora ya lo puedo entender, yo nací para que viva. Las intenciones mucho más exageradas. Las partes del coro, bien exagerado, medio eso que dijimos medio juguetón, eso más todavía. Ok. ¿Hago otra de una vez? ¿Hagamos otra de una vez? Vamos. Bueno. No hay mejor alternativa de resistencia al dolor que la creación. En Bogotá N bailaría un tango y mientras tanto, en Buenos Aires grabábamos la canción que compuse para Álvaro, para la cual mi primo Luis Alfonso tocó la batería. Ella es mi hermana, Marta, y ella mi hija, Sofía. Ahora tú solita. Y ahora, después de más de 5 años haciendo esta película, lo vengo a entender. Volcán, di así. Volcán. Esta sí es la historia de Marta, también la de Sofía. Es la historia de una familia, de un país. Voy a dedicarle esta presentación a mi esposo y a mi hijo y a toda la gente que me quiere. Pero también es la historia de un tango, de un rock. Es la historia de la naturaleza, de un amor. Y en todo caso, la historia de un volcán. ¿Hasta cuándo lloraremos si la vida se va? El tiempo nos dará un retorno ancestral. Las cámaras lentas de tu amor serán un tango lunar. Razón, verdad, en el hielo los azules teñirán tu pasión para guardar el aire de una vida sin Dios. Y el sueño de encontrarte en el otoño de un sol será amor, canción. Volverás en la vibración del sonido de un bandoneón. Volcán, volcán, volcán. Puedo ver en tu corazón el final de nuestro dolor. Y si sueñas con el volcán, sabrás que te podré tocar otra vez. Yo amo mi libertad y lucho por ella, porque es que yo tampoco puedo decir mi vida ha sido un calvario, ha sido horrible. No, si yo me deprimo y me echo a morir, el cuento sería otro totalmente. Naceremos para inventar los latidos de un final mejor, 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 mejor. Las tumbas bajo el lodo maquillan esos años. La vida se abre paso para volver a creer en la brecha abismal del placer y el dolor final. Volcán de tu esplendor.
como que me sorprende un poco que la vida de nosotros es tan sencilla y al fin y al cabo da para una historia. Otra vez. El amor lo es todo, el amor es lo que mueve, es lo que lo lleva a uno a hacer grandes cosas en la vida. Sin amor no hay nada. Yo sí pienso que por amor hay que dar todo. Uno no tiene lágrimas para llorar a 34, de pronto le llore 3 y 4, 6, pero 34 es imposible llorarlos a todos. Yo pienso como Rousseau, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cuando alguien desaparece, como que muere todos los días, pero no muere nunca. Pues que Armero quedó arrasado en un, casi el 100% quedó arrasado Armero. Colombia es un país de heroínas. Yo, por ejemplo, defendí a mis niños como una heroína, Jesús, María y José. Que me sorprende un poco que la vida de nosotros es tan sencilla y al fin y al cabo da para una historia. Entonces, un abrazo para todos, buen viento y buen amar para la continuación.